La fortaleza del corazón. Una historia de guerra y votos. Miren esto. Antes de empezar, presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte el próximo relato de traición y redención. Esto no es solo una historia de infidelidad. Es una radiografía brutal de cómo el poder corporativo puede infectar un matrimonio. Lo que están a punto de escuchar sucedió en el corazón de Valencia, en la cúspide de un imperio biotecnológico, y les prometo que cambiará su concepto de sacrificio en el amor. Empezamos con el choque y el principio fulminante. Lo primero que Catalina Ruiz notó en el restaurante, el esplendor no fue la mano de su marido, Victor Thorne, sobre la muñeca de la modelo. Tampoco fue la risa contagiosa y fácil que, hacía tiempo, le pertenecía a ella. Fue la forma en que el maître bajó la mirada al verla, un gesto de dolor mezclado con advertencia. La lámpara de araña bañaba el salón en un brillo ámbar que debería haber sido romántico, pero el bebé de Catalina pateó, como diciendo, «Huye». Víctor se inclinó hacia la mujer. La boca brillante de la modelo, Valeria Soler, se entreabrió. Y el destello de una cámara de móvil fue una puñalada. Catalina no armó una escena. No. Simplemente dobló la ecografía que llevaba en la palma de su mano. Se dio la vuelta y salió a una noche de enero que cambiaría cada nombre al que respondería a partir de entonces. En el papel, Catalina y Víctor tenían sentido. Él era Victor Thorne, fundador y CEO de BioVida Horizonte, una firma de biotecnología de Valencia, cuyas acciones se disparaban cada vez que daba un discurso con su impoluto traje azul marino. Ella era directora de operaciones en una ONG que adaptaba equipos para supervivientes de accidentes cerebrovasculares. Sus cenas eran impecables, sus mesas dignas de revista, y sus argumentos giraban principalmente en torno al calendario. «Llegas tarde», dijo Catalina la semana anterior al incidente, en su ático frente al Parque Natural de la Albufera. Las ventanas reflejaban la orilla, y los ciclistas pasaban por su pared de cristal de suelo a techo como pensamientos fugaces. Víctor dejó su maletín con un cuidado excesivo. «Las agendas de fusión son brutales. Dijiste que revisaríamos juntos el plan de parto». Él le besó la frente. «Envíame el documento por correo. Quiero asegurarme de que estamos cubiertos si pasa algo complicado». Catalina lo corrigió, suave pero firme. «No cubiertos, presentes». Él le dedicó una sonrisa cansada. «Presentes, ¿verdad?» Su teléfono vibró. Lo miró como si fuera una persona que lo necesitaba más que ella. Catalina no dudaba de que él la amaba. Dudaba si él recordaba cómo demostrarlo, sin tratar el amor como una reunión que podía posponer hasta el viernes. Tenía 32 años, 6 meses de embarazo, y siempre calculaba cuánto pedir antes de ser etiquetada como exigente. Después de un aborto espontáneo complicado 2 años antes, aprendió a decir, «¿Qué hora te funciona para contarme cómo te sientes?». Cuando su amiga Sofía, una abogada con inclinación por la verdad sin adornos, pasó con una bolsa de scones de limón, Catalina la dejó entrar y se hundió en el sofá. «Pareces un cojín de sofá de la temporada pasada», dijo Sofía. «Sigue siendo útil, pero le falta forma». «Qué encantadora». «¿Qué pasa?». Catalina sostuvo el scone como algo frágil. «Sigue diciendo que todo es temporal, pero empiezo a creer que la parte temporal soy yo». Los ojos de Sofía se suavizaron. «¿Hay alguien más?». «No». Catalina dejó la palabra flotar, fina y esperanzada. «No, no lo creo. Está enamorado de la empresa. Eso es todo». «Entonces di lo que necesitas», dijo Sofía, preferiblemente cuando no esté intentando rediseñar el sector sanitario en un solo correo. Catalina presionó su mano contra el vientre, sintiendo un pequeño cambio bajo su palma.
Un cambio de marea que nadie más podía sentir. Lo intentaré esta noche. Dijo que volvería a casa a las 9. A las 11, cuando apagó la lámpara, Valencia brillaba afuera como una promesa en la que ya no confiaba. Hermosa, distante, ruidosa. Víctor llegó a las 12:30, el olor a lluvia y a bar de hotel aferrado a su traje. Ella fingió estar dormida y se preguntó cuándo el fingimiento se convirtió en su lenguaje compartido. A la mañana siguiente, encontró una confirmación de reserva en la encimera. El Esplendor. El viernes a las 7. Una nota brillante con la letra apretada de Víctor. Noche de cita. Solo nosotros. Dejó el café y exhaló. Creyó en las segundas oportunidades como creía en las vitaminas prenatales. Diariamente, fielmente, aunque algunos días supieran a tiza. Yo es. El clic de la traición. El Esplendor era pura elegancia sobria y luz favorecedora. Las parejas se inclinaban unas sobre otras, como si la sala estuviera hecha de secretos. Cuando la anfitriona le preguntó su nombre, Catalina levantó la barbilla. Ruiz, llegó un poco pronto. Por supuesto, dijo la anfitriona, con la boca tensa por la sinceridad. Su mesa está casi lista. Casi lista. Se sintió como un verbo justo en ese momento. Algo que se podía hacer durante toda una vida. Una carcajada flotó desde el bar, y los ojos de Catalina se movieron solos. Víctor estaba allí con un traje azul marino que se había ganado su propia sección en el presupuesto familiar. A su lado, una mujer con un pelo digno de anuncio de champú apoyó la muñeca en su mano. Valeria Soler. El rostro era familiar. Vallas publicitarias, una campaña de relojes, un andar que podía cambiar el nombre de las aceras. La traición no fue cinematográfica. Fue breve, un parpadeo. Pero hay una frecuencia de traición que tararea en el cuerpo. La nota sonó, y Catalina lo supo. Una cámara de móvil hizo clic, luego otra. El maître contuvo el aliento. Catalina observó los 2 segundos en los que su matrimonio se rompió en silencio. No fue melodramático. Fue ordinario. Eso lo hizo peor. Se dio la vuelta y salió. Ni tormenta, ni cristales rotos. Solo el aire y el sonido de sus propios zapatos sobre el pavimento. No condujo a casa. Condujo a la oficina de su ONG, donde guardaba las cosas que más importaban. Una pequeña caja que contenía la ecografía y la carta que había empezado a escribir 8 semanas antes, después de que Víctor se perdiera la ecografía de la anatomía. Entonces había sido teórica, un simulacro que se prometió a sí misma que no necesitaría. Ahora se sentó en su escritorio, la terminó, la dobló en un sobre blanco, la dirigió con su letra limpia y pulcra. En casa, Víctor encontraría la carta apoyada contra la frutera de cerámica azul que compraron en Segovia, porque les recordaba un día sin nubes. Catalina tomó lo que necesitaba. Vitaminas prenatales, mallas, el jersey que hacía que los extraños dijeran, ese color te queda genial. Escaneó la habitación del bebé, la tarjeta de muestra de pintura aún pegada a la pared. Menta helada, luna plateada, trigo suave. Cerró la puerta y dejó la llave bajo la maceta de terracota que usaban para la albahaca. El ferry a Cádiz era lento y benévolo. Su ritmo, antiguo, fiable. Catalina se paró en la barandilla, el frío cortándole la cara, y observó cómo la ciudad se desangraba en la niebla. En algún lugar, una notificación sonó. Silenció su teléfono. ¿Primera vez en la costa?, preguntó una mujer con un impermeable, su pelo trenzado, gris y práctico. O estás huyendo o buscas aventura. La gente no viene por el término medio. Estoy huyendo, dijo Catalina. Buena elección.
dijo la mujer, y le tendió una taza termo. Soy Elena. Pareces alguien que necesita té caliente y 3 días sin cobertura móvil. Elena garabateó una dirección en un recibo de supermercado. Alquilo una pequeña cabaña mes a mes en un pueblo costero andaluz. Sin lujos, tranquila. Por la mañana, puedes escuchar a los pájaros tomando sus decisiones. Catalina quería tranquilidad. Quería pájaros tomando decisiones pequeñas y seguras. 2 horas después, dejó caer su bolso sobre una alfombra trenzada en una habitación con techos bajos, cortinas blancas y un sofá que tenía la cortesía de hundirse educadamente. Conectó su teléfono a un enchufe y vio cómo la pantalla se llenaba de mensajes. No los abrió. Se acostó, durmiendo de lado como le recomendó su matrona, y agarró la ecografía a su corazón. Antes de seguir, quiero que me respondan en los comentarios. ¿Harían lo mismo que Catalina? ¿Se irían sin decir una palabra o armarían un escándalo monumental? Déjenme su opinión abajo. Veré. La reacción y la revelación. Víctor leyó la carta 3 veces. Luego se sentó en el suelo de la cocina como un mueble. Su mano temblaba de una manera que la sala de juntas nunca le permitiría. Víctor, te vi esta noche en el esplendor. Había cámaras. Sostuviste su mano como si intentaras evitar que un pajarito escapara. No voy a gritar. No voy a romper la porcelana fina. Pero no me quedaré aquí como un rayo de sol clavado en una pared. Me estoy tomando un espacio. El bebé y yo estamos a salvo. Cuando estés listo para hablar, sin manipularme, sin manipular la narrativa, llama a Sofía. Ella sabrá cómo contactarme si quiero ser contactada. Por favor, no me busques para arreglar tu daño. Búscame cuando recuerdes cómo aparecer. Víctor llamó, envió mensajes de texto, hizo videollamadas. El sonido se acumuló en un coro de necesidades insatisfechas. Marcó a Sofía. Ella tampoco respondió. Él sabía que el restaurante llegaría a los blogs de chismes por la mañana. También sabía que lo peor de esto no era público. Era privado. La mirada que no pudo ver. La forma en que Catalina se había levantado, caído o volado. Cerró los ojos. El reflejo de la lámpara de araña aún temblaba en su mente. La madre de Víctor, doña Carmen Thorne, tenía la calma que solo proviene de nunca cuestionar si será obedecida. Se sentó en la barra de desayuno con un abrigo blanco de invierno. Una pequeña perla simulaba un collar de disculpa que nunca daría. La óptica es manejable, dijo, revolviendo una cuchara en una taza vacía. Mi esposa se ha ido, dijo Víctor. Está de 6 meses de embarazo y se ha ido. ¿Quieres decir que no ha contestado el teléfono en 12 horas? Él exhaló, un sonido como una puerta cerrándose de golpe. No tengo tiempo para tus definiciones. Siempre tienes tiempo para las mías. Doña Carmen miró su corbata. Endereza esa corbata. Estás ante las cámaras a las 10. Nos centraremos en el lenguaje de la privacidad. Exige respeto por tu familia. Expresa pesar por la especulación y déjalo pasar. Besé a alguien que no era mi esposa, dijo, saboreando las palabras como si pertenecieran a otra persona. Fuiste visto flirteando con una modelo, replicó ella con suavidad. Sucedió en un lugar público. Ya está. Lo que hacemos ahora es establecer el marco antes de que lo haga nadie más. Ella tocó su teléfono. Una declaración preparada apareció en la pantalla. Lee esto y luego vístete. Víctor quiso tirar el teléfono, o tirarse a sí mismo, a un río cercano. El chico dentro de él, el que construía casas con cajas de zapatos, sabía que no serviría. Romper cosas no arreglaba nada. Marcó un número que ningún publicista conocía. Sofía, Catalina está a salvo. Me pidió que custodiara su puerta. Necesito verla. Necesitas asumir la responsabilidad y que su seguridad no trate sobre ti, dijo Sofía.
Por una vez, arrepiéntete. Dile eso cuando ella esté lista. El Kikitz, el ciclo de noticias, hizo su trabajo. Creó una narrativa. Las fotos, un beso granulado con luz ámbar. Los titulares. El rey biotecnológico visto con la modelo Valeria Soler en El Esplendor. ¿Dónde está su esposa embarazada? Víctor soportó una breve declaración ante la cámara. Mi matrimonio es privado, dijo. Mi enfoque está en mi familia. Los ojos de su madre aprobaron. Los correos de la Junta aprobaron. El precio de las acciones se encogió de hombros y siguió adelante. A las 10 de la noche, Víctor se sentó en el borde de una cama que parecía pertenecer a alguien eficiente. Se desplazó por el Instagram de Valeria. Ella no había publicado nada. Le envió un mensaje. Necesitamos hablar. Nos vemos donde nos conocimos, respondió Valeria. El jardín de la azotea del edificio BioVida Horizonte, al mediodía del día siguiente, estaba destinado a suavizar el paisaje urbano. Lo hizo sentir pequeño. Valeria llegó con un abrigo beige, sin séquito, sin gafas de sol. De cerca, parecía menos un anuncio y más una persona que había estado llorando cuidadosamente. No hay ninguna parte donde explique por qué hice algo feo. Inténtalo. Valeria estudió el horizonte. ¿Tu madre? Se me acercó después de una campaña. Ella conoce a todo el mundo. Dijo que BioVida Horizonte era el futuro, que no podías permitirte parecer aburrido antes del anuncio de la FDA. Ofreció un contrato. 2 o 3 citas públicas, visibilidad estratégica, la historia de que eres vibrante, irresistible. Sus palabras, no las mías. Víctor sintió la familiar náusea de la lógica corporativa, disfrazada de preocupación. ¿Te dijo que me besaras? No, dijo Valeria. Dijo que probablemente lo harías tú mismo con el tiempo. Valeria tragó saliva. Al principio dije que no. Luego la leucemia de mi hermano, Manuel, empeoró. La gente de tu madre cubrió un medicamento experimental que el seguro no cubría. Dijo que no me estaba vendiendo, sino comprando tiempo para Manuel. Finalmente, lo miró a los ojos. No estoy orgullosa de nada de esto. Pero dime si tú nunca has usado el dinero para facilitar algo que querías. El silencio se rompió entre ellos. Él lo había hecho. Lo hacía. Odiaba el espejo que ella le mostraba. Catalina lo sabe. Intenté contactarla, dijo Valeria. Me bloqueó. Sofía me dijo que la dejara en paz. ¿Tienes pruebas?, preguntó él. ¿Contratos? ¿Mensajes? Valeria asintió. El abrigo crujió. Guardé todo. Se imaginó entrando en casa de su madre y dejando caer una pila de impresiones sobre su encimera de mármol. Se imaginó sus discusiones, quirúrgicas, practicadas, sacando sangre sin levantar la voz. Imaginó a Catalina como algo más que una variable que podía abordar. Necesito encontrar a mi esposa, dijo, sorprendiéndose al usar el tiempo presente como un voto. Valeria pareció aliviada y destrozada. Encuéntrala y dile que lo siento. Dile al niño. Ella dudó. A tu bebé. Espero que... Valeria negó con la cabeza. Olvídalo. No puedo esperar nada. Puedes ser humana, dijo Víctor en voz baja. Ella esbozó una media sonrisa. Para eso no nos contrataron. Si creen que Víctor aún merece una segunda oportunidad, compartan este video y activen la campana de notificaciones. La traición corporativa está a punto de salir a la luz. Bah. La arquitectura de la curación. Los días de Catalina en el pequeño pueblo costero de Andalucía comenzaban de la misma manera, escuchando un silencio que pertenecía a un lugar que no la conocía. La cabaña tenía una estufa más vieja que su matrimonio y una tetera que emitía ruiditos pequeños y alentadores. Se conectó al sitio web de una matrona local.
La clínica estaba a 2 manzanas, metida entre una panadería y una librería, cuyo dueño la observaba como si fuera una página que se había arrancado de una novela. La matrona, la doctora Elisa Torres, era una de esas mujeres que podían tejer calma en cada cita. «Estableceremos controles prenatales semanales por ahora», dijo, con las manos cálidas alrededor de la muñeca de Catalina. «Estás cargando con el peso de una mudanza, querida. Eso cuenta». «No me he mudado», dijo Catalina, sorprendida por la defensiva. «Me fui». «Irse es el comienzo de una mudanza», respondió la doctora Torres. «Moverás tu cuerpo, tu mente, tus expectativas. Será trabajo, lo tomaremos con calma». Elena, la dueña de la cabaña y de la librera, llamó una tarde con una bolsa de clementinas y una visita que se sintió como un rescate. «He sido esposa 2 veces y madre una», dijo Elena. «La parte de esposa, puedo contarte historias. La parte de madre, no puedo decir nada que importe más que la primera vez que conoces a tu hijo». Catalina lloró porque la verdad se clavó en sus huesos. Por la noche, abrió un cuaderno nuevo. Hizo listas. Plan de parto, real. Plan de parto, lo que le digo a la gente. Dinero que realmente tengo. Notas de abogado. Sofía había respondido a su llamada con el suspiro de alguien que había estado esperando al otro extremo de una cuerda delgada. «Puedo conseguirte una separación legal con manutención temporal», dijo Sofía. «Podemos discutir el acuerdo prenupcial. Sé que lo firmaste. También sé que ese documento fue construido por un hombre que pensaba que el amor era un riesgo a gestionar». «No quiero pelear», dijo Catalina, queriendo decir que no quería pelear sola. «No lo harás», dijo Sofía. «Pero Catalina, la prensa pasará página en 2 días. Tu suegra no. Doña Carmen maneja el poder de la misma manera que yo manejo las citaciones. Intentará intimidarte. Será cuidadosa, siempre cuidadosa. He visto los acuerdos de confidencialidad con su perfume todavía impregnado». «¿Crees que Víctor lo sabía?», preguntó Catalina. «Creo que olvidó la diferencia entre control y amor. Eso no significa que no pueda aprenderla», dijo Sofía. «Pero aprender es un verbo. Ve. El enfrentamiento y la lista. La documentación». Valeria, la modelo, reunió los documentos como una penitente. El contrato con la consultora de doña Carmen, los correos llenos de circunloquios perlados, el mensaje de texto que parecía una amenaza y un regalo. «Juega bien y todos ganamos». Valeria lo guardó en una unidad USB y escribió una carta con el tipo de cuidado que le hacía doler la mano. «Catalina, no te debo nada de lo que quieres de mí y todo lo que mereces de la verdad. Fui contratada, coaccionada por doña Carmen Thorne para que tu marido pareciera glamuroso. Tomé el dinero porque mi hermano está enfermo y porque no pensé en ti como una persona, solo una variable. Eso es culpa mía. Aquí tienes contratos, mensajes, correos. No estoy absuelta, pero he terminado de ser útil para el cálculo de otra persona. Haz con esto lo que te traiga paz». Valeria encontró la dirección de la oficina de Sofía y envió el paquete por mensajería urgente. Luego llamó a Víctor, porque los viejos patrones aún tiraban. «Envié documentación a Catalina. Necesita saberlo». Él exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una semana. «Gracias. ¿Aún puedes ser un buen padre?», dijo Valeria. «¿Aún puedes ser un hombre mejor de lo que doña Carmen te crió?» Él rió y no quería. «¿Crió? Te criaron como una reliquia, Víctor», dijo Valeria. «Pulido, exhibido, protegido del fracaso hasta que el fracaso le echó dientes». Víctor susurró «gracias» en su cocina vacía, como si la palabra pudiera viajar a algún lugar sin el coraje para llevarla. El ajuste de cuentas. Víctor llegó a la casa de su madre en medio de una tormenta que se tomó en serio.
La casa de doña Carmen dominaba el paseo marítimo como un juicio. ¿Esto es una emboscada?, preguntó ella al entrar él en su estudio. Es un ajuste de cuentas, dijo, y dejó caer los correos impresos sobre su escritorio de caoba. Ella los hojeó, sus ojos tan fríos como una ventana de invierno. Te asociaste con una figura cultural para mejorar la historia de la marca. Le pagaste a una mujer para que se la viera con tu hijo casado. Fuiste cómplice, Víctor, dijo doña Carmen en voz baja, racionalmente, si no legalmente. Dime que no disfrutaste ser deseado. Él quiso golpear el escritorio, magullar la madera con su negación. En cambio, respiró. Disfruté olvidando que construí una vida donde el amor es una invitación de calendario. Disfruté olvidando cosas que no debería haber olvidado. Esto termina ahora. ¿Crees que Catalina te perdonará porque encontraste a una villana? Creo que me convertiré en un hombre digno de perdón, dijo. Catalina te costará concentración. La concentración es dinero. El dinero es medicina para las personas que confían en los medicamentos de tu empresa. ¿Quieres ser un héroe? Sé el héroe en la historia correcta. Quiero ser un padre que no le envía un mensaje de texto a su hija el día de su graduación, porque está en un avión a Davos, dijo Víctor, sorprendiéndose con el tiempo verbal. Hija, la palabra iluminó un pasillo en su mente. Lamento haberme perdido la ecografía de la anatomía, dijo Víctor. Lamento haberle enseñado a Catalina que tenía que manejarme como una crisis. Lamento haber creído que el amor es relaciones públicas. Es suficiente arrepentimiento para una vida. Se fue. Y por primera vez desde el restaurante, lloró como si la lluvia hubiera reclamado su rostro. Llamó a Sofía. Por favor, dijo, dile que quiero reunirme, donde quiera que ella se sienta segura, sin presión. Me iré si mira a la puerta. Le preguntaré, pero tienes que saber algo, dijo Sofía. No será una reunión de perdón. Podría ser una reunión de límites. Bien, dijo él. Por fin aprendí el valor de un límite. La reunión de límites. Se reunieron en la librería de Elena. Catalina se sentó en una mesa pequeña junto a la ventana. La lluvia escribía una carta en el cristal. Llevaba un suéter gris, el pelo recogido, tal como estaba la noche en que eligieron las muestras de pintura para la habitación del bebé. Víctor se acercó sin teatralidad. Se quitó el abrigo como un hombre que se quita una armadura. «Gracias por...» empezó. «Siéntate», dijo ella. Su voz era suave, lo que era peor que si hubiera sido dura. Él se sentó. Por un momento, solo se miraron. Él estaba más delgado. Sus ojos tenían una firmeza que ella no recordaba. Ella había encontrado una fuerza diferente, la que no se obtiene al ganar. La versión corta, dijo él, es que construí una vida donde el querer se sentía peligroso. Así que quise cosas pequeñas, preaprobadas, hasta que confundí el alivio con el amor. La versión larga involucra a mi madre y un contrato, y mi propia pereza frente a la tentación. Miró sus manos. Te traicioné, no solo con un beso, con meses de olvidar que no eres una variable en mi vida. Catalina asintió lentamente. Recibí el paquete de Valeria. Confronté a tu madre. Voy a retirarme de las operaciones diarias de Biovida Horizonte. Sus cejas se levantaron. Ese no es un gesto para comprarme de vuelta. Esa es tu vida. Es un comienzo para mí. ¿Y para mí?, preguntó ella. Eso no es mío para declarar. Ella lo miró como si fuera simultáneamente un extraño y una persona a la que solía amar. Hice una lista, dijo, sacando un papel doblado de su cuaderno. Límites. Verás al bebé cuando establezcamos horarios. Nada de visitas sorpresa. Nada de relaciones públicas sobre nuestro hijo.
No permitirás que tu madre se acerque a mí sin mi consentimiento. Sí, dijo él. Asistirás a terapia, no solo de pareja, personal, con un terapeuta al que no le importe tu aburrido currículum. Sí. Y donarás anónimamente al fondo de investigación que salvó al hermano de Valeria. Sin placa, sin prensa. Él se tragó un sonido que podría haber sido el orgullo tratando de cambiar de marca. Sí, y si alguna vez vuelves a besar a alguien que no sea yo, no quiero una carta. Quiero una firma notariada en documentos de divorcio, en silencio. Él la miró. Sí. Fue el sí más fácil que había dicho en meses. Hablaron, despacio y civilmente. Hicieron un horario como personas divorciadas, compasivo y preciso. Cuando se levantaron para irse, Catalina presionó su mano contra su vientre e hizo una mueca. «Es él», empezó él, el pánico como algo vivo en su garganta. «Solo una contracción de Braxton Hicks», dijo ella, su respiración relajándose. «Contracciones de práctica». El cuerpo ensayando. «Bien», dijo él, «la práctica es buena». Ella casi sonrió. «No siempre». Él le abrió la puerta. Ella pasó sin mirar atrás. Él no la siguió. El progreso, resulta, puede ser tan silencioso como alguien dejando ir a otra persona primero. Pausa de reflexión. ¿Creen que una lista de límites es suficiente para reconstruir la confianza después de una traición tan profunda? Comenten sí o no y por qué. Isato. El nacimiento de Anya. El parto comenzó a las 3:24 am, la hora en que incluso los pensamientos más valientes se sienten débiles. Catalina llamó a la doctora Torres, luego a Sofía. Condujeron al hospital en un Subaru que olía a libros y a chicle de limón. Elena, la librera, la siguió en una furgoneta ruidosa con un termo de caldo, porque creía en el caldo como los adolescentes creen en el para siempre. Las contracciones fueron corteses al principio, luego vinieron como decisiones que no podían posponerse hasta el viernes. Catalina respiró como había aprendido. Cuando la enfermera preguntó si había un padre al que llamar, Catalina miró al techo donde alguien había pintado nubes misericordiosamente. Sofía la miró. ¿Lo quieres a él? Catalina dudó a través de una contracción y media memoria. Sí, Sofía le envió a Víctor un mensaje de texto de una sola línea. «Es la hora». Dijo que sí. Él condujo como si la policía estuviera persiguiendo su vieja vida. Se fregó las manos como un cirujano. Le preguntó a la enfermera dónde debía pararse y luego se paró en un lugar que no reclamaba demasiado. Susurró ánimos sin sentido y luego unos buenos. Observó a Catalina parir y comprendió por primera vez la arrogancia de imaginar que él era el centro de cualquier habitación. Su hija llegó. Estaba resbaladiza y ruidosa, y más hermosa que cualquier cosa de la que él se hubiera atribuido el mérito. Catalina lloró en un estupor de alivio. Víctor también, porque nada más tenía sentido. «Pensé que sería un niño», dijo Víctor, tembloroso y asombrado. Catalina besó la cabeza húmeda de su hija. «Pensé que sería una niña», dijo ella. «Hola, Anya», susurró Víctor, maravillado de que la palabra pudiera ser nueva y vieja. No pidió perdón. Contó sus dedos como si la gratitud fuera matemática. Víctor se apartó mientras la enfermera comprobaba las constantes vitales. En el pasillo, encontró a Sofía. «Gracias», dijo él. «No me des las gracias», dijo ella. «Haz el trabajo, aparece, sigue apareciendo». Él asintió. Ya había programado un terapeuta, enviado una donación anónima y redactado una renuncia al círculo asesor de su madre. Estos eran comienzos, no disculpas. Volvió a la habitación donde Anya había abierto un ojo, como evaluándolo. «Hola», dijo él. «Me equivocaré mucho, pero estoy aquí». Catalina lo miró.
No estaba sonriendo. No estaba llorando. Estaba haciendo la aritmética silenciosa de una madre, resolviendo problemas al decidir a quién invitar a la mesa primero. «Lo tomaremos con calma», dijo ella. «Sí», dijo él. «Lento es bueno, lento es ganado. Me lo ganaré». La bebé hipó con autoridad. Catalina rió, un pequeño sonido plateado en una habitación estéril con propósito. 7. La nueva misión y la última base. La consistencia había reemplazado silenciosamente al perdón. Víctor ya no era el CEO de BioVida Horizonte. Había vendido su lujoso ático y comprado una casa sencilla de estilo artesanal cerca de Catalina, creando una consultora especializada en gobernanza ética para ONG. Sus días estaban llenos de tareas que el viejo Victor Thorne habría despreciado. Catalina, por su parte, había florecido. Su vida ya no se definía por la traición, sino por el propósito. Comenzó un nuevo programa llamado El Proyecto Límite, diseñado para ayudar a las parejas de ejecutivos de alto poder a establecer límites emocionales y logísticos. Su lema principal: el amor no es un activo a gestionar. Es una base que requiere presencia constante. El desafío más profundo siguió siendo doña Carmen Thorne. Un sábado, un coche de lujo se detuvo frente al dúplex de Catalina. Doña Carmen emergió impecablemente vestida, con un enorme castillo de juguete hecho a medida para Anya. No había llamado. Catalina, sosteniendo a Anya, de 6 meses, se encontró con ella en el porche. «Doña Carmen, esta no es una visita programada. Necesita irse. Traje un regalo para mi nieta», dijo doña Carmen, con la voz suave y razonable. «Quiero verla». Perdió el derecho a dictar el acceso cuando intentó usar el sistema legal como arma, declaró Catalina, con la voz firme. «Puede enviar el regalo a través de Víctor, o puede dejarlo con mi asistente en la ONG. No puede usarlo como palanca para romper los límites que protegen a mi hija. Esto no es negociable». La sonrisa de doña Carmen se desvaneció. Por primera vez, vio no a la esposa asustada, sino a la mujer que había desmantelado quirúrgicamente la imagen pública de su hijo. Dejó el castillo en el porche y se fue sin decir una palabra. Cuando Víctor llegó más tarde, vio el castillo y la tensa línea de preocupación alrededor de la boca de Catalina. No preguntó qué había pasado. Simplemente recogió el castillo, lo llevó a un refugio infantil local y regresó con un recibo. «Está donado», dijo, entregándole el resbalón. «Me encargué del límite». Catalina no sonrió, pero extendió la mano y tomó la suya. Fue el acto de confianza más profundo que ambos se habían permitido en un año. Estaban sentados en el patio trasero una noche fresca, viendo a Anya intentar comer tierra. «Necesito decir esto, Catalina», dijo Víctor en voz baja. «Nunca voy a volver a esa vida. Estoy construyendo algo nuevo. Pero necesito saber a dónde pertenezco». «Perteneces a donde apareces, Víctor. Conozco las reglas que me pusiste», dijo. «Son los límites más fuertes que he tenido. Pero necesito saber las reglas para nosotros. ¿Dejaremos alguna vez de tomarlo con calma?» «No. Necesitamos un gran gesto», dijo ella, mirando la mano que él había puesto entre ellos. «Necesitamos un compromiso basado en el hombre que eres ahora, no en el que fuiste». Ella lo miró a los ojos. «Puedes volver a casa, Víctor, pero te estás mudando a mi casa, mi vida, mi ritmo. Estás renunciando al derecho a priorizar una sala de juntas sobre un cumpleaños. ¿Estás listo para dejar de practicar y empezar a vivir?» «Renuncié a gestionar la empresa, Catalina», dijo. «Quiero pasar el resto de mi vida gestionando esta relación». Fue lo más hermoso, lo más anti-CEO que jamás había dicho. Ella sonrió, una sonrisa completa,
cálida y ganada. La prueba de la ropa sucia. Una tarde de martes, Catalina regresó de la ONG exhausta. La cesta de la ropa estaba a rebosar. Víctor estaba en el salón, leyéndole en voz alta a Anya. «No puedo», murmuró Catalina. «Solo la ropa». Víctor simplemente marcó su lugar en el libro. «Lo tengo. Ve a darte una ducha larga. Estoy en el nivel 2. Clasificar y doblar». Más tarde, cuando Catalina salió, la cesta estaba vacía. Víctor estaba doblando cuidadosamente diminuta ropa de bebé. Estaba concentrado, aplicando la misma intensa concentración que usó una vez en documentos de fusión multimillonarios. «Encontré un nuevo KPI», murmuró. «¿Indicador clave de rendimiento?», preguntó Catalina, recostada en el umbral. «La velocidad a la que puedo emparejar calcetines. Actualmente estoy promediando 4,3 segundos por par. Todavía estoy trabajando en el algoritmo para la máxima eliminación de pelusas». Catalina rió, una risa real, profunda. No solo había hecho la tarea, la había integrado. El enfrentamiento final con Doña Carmen. Doña Carmen sirvió documentos impugnando el papel de presidencia limitada de Víctor, alegando que su repentino cambio a la consultoría ética y la distracción doméstica lo hacían no apto. Víctor entró en la reunión de la Junta de Emergencia no con un traje a medida, sino con el mismo suéter sencillo que usaba para leerle a Anya. Habló de valor. «Mi madre creía que la concentración en mi familia me hace un líder débil», dijo a la Junta. «Yo creo que me hace uno mejor. Dejé las operaciones diarias no porque me faltara impulso, sino porque encontré un propósito que exige una integridad superior a la maximización del valor para el accionista». La Junta votó por unanimidad a favor de mantener su presidencia. Víctor leyó el correo electrónico de su madre. «Has elegido tu bando. Ya no eres uno de nosotros». Lo borró y nunca miró hacia atrás. El silencio fue el límite final y más definitivo que se había impuesto. El voto de pertenencia. 1 año y 2 meses después de su primera reunión de límites, Víctor hizo su último movimiento, sin que nadie se lo pidiera. Vendió su pequeña casa y compró el dúplex que Catalina había estado alquilando. Simplemente compró el espacio físico de su seguridad. Esa noche, le entregó la escritura. «No es un gran gesto», dijo en voz baja. «Solo es la casa. La compré porque quiero que Anya crezca en un lugar que solo ha conocido tu sentido de hogar, no el mío. La casa está a tu nombre, todo tuyo». La escritura dice: «Catalina Ruiz, propietaria». Catalina miró el documento, luego a él. Estaba parado allí, listo para sus límites, pero solo había paz. «¿Por qué?», susurró ella. «Porque finalmente me di cuenta de lo que realmente se siente pertenecer», dijo, dando un paso adelante para colocar suavemente una mano sobre su vientre embarazado, donde ahora crecía su segundo hijo. No se siente como un monumento. Se siente como calcetines a juego, una hipoteca compartida y la comprensión silenciosa de que lo único por lo que vale la pena luchar está justo aquí. Ella se inclinó hacia él, sintiendo la fuerza constante del hombre que había cambiado su trono por una cesta de ropa. Él no había sido arreglado, había sido redirigido. Y para ambos, la verdad simple y silenciosa de eso fue la mayor victoria de todas. Esta es una historia de guerra y paz. Si les ha resonado la lección de Catalina y Víctor, suscríbanse para más historias y dejen un me gusta si creen que la consistencia es la nueva base del amor. Hasta la próxima, y recuerden comentar su parte favorita.